Transitar hoy por los caminos rurales que rodean a nuestro pueblo es mucho más sencillo de lo que fue en los primeros tiempos de la colonia. Las comunicaciones entre Leandro y Nalén fueron, digamos, enfocando la posibilidad de llegar a Bonpland. No teníamos camino y teníamos el gran problema de que tampoco había vehículos de aquella época, razón por la cual la gente se manejaba primeramente a caballo. Cuando se arma, digamos, la parte de la inmigración en sí, que venía tanto del lado de San Javier como del lado de Cerro Corá, el problema nuestro era tratar de unir San Javier como puerto con Cerro Corá, que ya sería un pasito para poder llegar a lo que podría llamarse hoy capital de la provincia, que no era provincia, sino que era parte del territorio, puesto que todavía nosotros éramos territorio nacional. Se hicieron varios trabajos, varios proyectos, intervinieron varios agrimensores. Algunos de ellos, digamos, entendieron el trabajo de una manera y otro lo entendió de otra manera, razón por la cual, ¿qué pasó? Hubo modificaciones en esa traza digamos, de recorrido, porque pareciera ser que en aquel momento el problema era únicamente unir San Javier con Bonpland. ¿Por qué? Porque Bonpland era otra cosa al Bonpland que conocemos hoy, y no había forma de llegar a Bonpland. ¿Por qué? Teníamos el problema de los senderos, que eran senderos nada más, eran caminitos, que con el tiempo de alguna manera se fueron agrandando, de alguna manera. Pero no olvidemos los caballos, que para mí fueron lo más importante. Es decir, cuando por ahí dicen que la Pampa se hicieron con los caballos, yo digo que Misiones también se hizo con los caballos. ¿Por qué? Porque aparte al caballo se le dio, la mujer lo acompañó siempre al hombre. La primitiva picada que abrieron los pioneros se fue ensanchando recién a medida que el tráfico de viajeros y cargas lo exigió. La familia de los pioneros encontraron en el caballo a un fiel compañero que les ayudó a transitar por los trillos y senderos que se abrieron en un primer momento. Como este fue el medio de locomoción inicial con que contaron, los niños y mujeres también tuvieron que aprender a montarlos. Al principio lo primero que se utilizó para el transporte de las personas fue, como en muchos lugares, el caballo. El caballo ellos los podían conseguir, muchos caballos ya de la zona de acá o de límite con Corrientes, y utilizaban con sus monturas distintos tipos y le facilitaba la entrada a los caminos, sean angostos o sean picadas. El caballo se prestaba perfectamente para toda la función del transporte de las personas, incluyendo también muchas mujeres que también se transportaban directamente en caballos. Sí, acá nosotros en el museo tenemos algunos elementos como monturas, tenemos algunos arreos que se usaban, rebenques, fustas, que en esa época se llegaban a usar algunas jergas para los caballos, ¿no? Lo que son estribos especiales y todas esas cosas. Los arreos generalmente eran construidos con cueros o eran construidos con cuero trenzado, con suela, pero generalmente eran de cueros, y la montura también era forrada en cuero. A veces se usaban también cuero de oveja, o sea, los cojinillos que ellos llamaban, y mantas arriba o jergas arriba que lo hacían más confortable, ¿no? Las costumbres que trajeron de Europa hicieron que muchos inmigrantes fabricaran los carros que usaban en el viejo continente y los replicaran acá. Ahora bien, comenzó el sendero del caballo y se dio el sendero del carro. Uno dice carro y lo primero que piensa, que se dio 20, 30, 40, 50 carros. Mentira, había 4 o 5 nomás en aquella época. La importancia del caballo y la importancia del carro corrieron juntos. Porque había lugares donde no se podía entrar a caballo. Las dos cosas fueron de la mano. Primero el caballo y después el carro. Tal vez hubieron muchos caballos, pero hubieron pocos carros. Ahora, ¿qué pasaba con los carros? Los carros ayudaron de alguna manera a, primero de todo, facilitar, digamos, el traslado de las mercaderías que tenía, o mejor dicho, más que mercadería, el producto que quería vender el colono de acá, de la zona de Alén,
y de la zona de San Javier, porque aparentemente era como una especie de eje. El problema era San Javier, Leandro en Alem, Bonpland. ¿A dónde queríamos llegar? A Bonpland. Porque Bonpland era en aquel momento, digamos, tenía una expansión económica y una expansión, digamos, social que hasta el día de hoy se ve. Lo que vemos, el carro alemán, por ejemplo, fue un carro ya de alta gama para los primeros años. Un carro que primero era tirado con caballos y después tenía un sistema de elásticos muy especial. Era bastante cómodo. Podían ir 4 personas o más. Y usaban para ir a distintos lugares, incluyendo también a viajes a posadas. Esos generalmente eran tirados por 2 caballos, que era suficiente, o podía darse el caso que le agregaban otros 2 más adelante. Esos carros, de los cuales me parece que los primeros que tuvieron acá las familias fueron Posca, Marcek, Mecking y Hebner, la familia Hebner, tuvieron algunos de esos carros. Repito, eran carros muy elegantes, que se usaban para viajes largos o se usaban para los domingos, ir a la iglesia o para los casamientos. Y eran un fiel modelo de los carros que se usaban en Alemania, sobre todo en el área de la Selva Negra. Bueno, este es un carro modelo alemán brasilero del año 1935 aproximadamente. Este es uno de los primeros carruajes utilizados en Leandro en Alem, Misiones. Los pioneros carruajes de la provincia de Misiones eran el modelo alemán brasilero y el carro polaco. El modelo polaco fue construido más que nada en las zonas sur de la provincia de Misiones por los inmigrantes ucranianos y polacos que llegaron a Apóstoles en el año 1897. El modelo alemán era fabricado en la zona centro-sur de la provincia de Misiones, fabricado por inmigrantes alemanes o del estilo alemán brasilero. Estos carruajes eran 100% fabricados en la provincia de Misiones por herreros y carpinteros de la zona. Están todo hecho a mano por los herreros, trabajo de yunque y martillo, y habían pocas herramientas en aquella época, así que tenían que arreglarse como podían. El carro que comúnmente se lo llama polaco, que en realidad es un carro eslavo, que fue utilizado mucho acá en el sur, fundamentalmente en Apóstoles. Es un carro de trabajo, un carro ya que era tirado por bueyes y que no tenía la comodidad en lo que hace a la suspensión como el carro de paseo alemán. Era un carro que cargaba muchos kilos y podía ser de distintos tamaños. El caso es que la mayoría de los productores tenían un carro más chico, más grande, pero todos tenían un carro que fundamentalmente era un carro para el trabajo. El carro polaco y el modelo alemán brasilero tienen algunas diferencias en cuanto al tamaño de las ruedas. El carro polaco trae ruedas un poco más grandes. El sistema de freno es diferente. El polaco frena la rueda trasera del lado de atrás de la rueda. Sin embargo, el modelo alemán brasilero en la parte delantera de la rueda trasera. Uno y otro tienen diferencias en el sistema de frenado, que el freno es a palanca con sistema de crique y el otro es sistema de rosca. También tienen diferencias en el sistema de asientos, que el carro polaco la gente puede ir sentada de espaldas en el asiento, y en el modelo alemán van sentados únicamente mirando hacia adelante. También algunas diferencias con respecto a los fileteados y a la forma que tiene la caja. Uno es un poco más cuadrado y el alemán tiene una figura un poco más redondeada y con otros detalles más. A medida que las condiciones de vida mejoraron en la colonia, también los primitivos habitantes buscaron medios de locomoción más cómodos, separando a aquellos que estaban destinados al paseo de aquellos que se usaban en la chacra. Este es un carro muy especial. Es un carro también de paseo, pero a la vez es un carro de trabajo. Sería como una chata donde las personas viajaban adelante y en la parte posterior podían ellos en esa caja traer
algunos productos o llevar mercaderías o una cosa así. Está hecho con la misma tecnología que el carro alemán. Ellos lo llamaban carrito de carga o sulky, le llamaban también, y era tirado por caballos. Era un carro muy elegante, sus ruedas son un poco más altas que los otros, de manera que podía pasar cualquier tipo de camino. Los inmigrantes, luego de ir progresando, vieron la necesidad de mandar a fabricar otro carruaje que sea un poco más blando para andar por los caminos de tierra, que era un carrito con elásticos. Y eso lo utilizaban más que nada para salir a pasear, para ir a la iglesia o para llevar algunos productos a venderlos a la ciudad. Y ahí ya el carro polaco o el alemán brasilero pasó a ser usado más que nada como carro de carga dentro de la chacra. Sin embargo, el carro polaco o el alemán brasilero, antes, en su inicio, era utilizado para todo, ya sea para paseo, para trabajo, era todo. Este es un carro también al estilo alemán, pero es como otro modelo, un poco más elegante el carro en su forma. Ya tiene capota, iba con una capota para los días de lluvia. Tiene cierta tecnología, como es, ya tiene freno a pedal con un varillaje que va hacia atrás, y después era tirado por caballos. Era un carro muy especial también para eventos muy especiales y no eran muy comunes en la zona. Es de mencionar de que hasta 1927 el transporte hacia Posadas se hacía exclusivamente en carros tirados por caballos generalmente. También el acarreo de personas, y se compraba la mercadería, se llevaba, se traía. Y después de 1930 ya comenzaron los primeros camiones chicos a hacer el transporte. El mejoramiento de los caminos estaba ligado a la necesidad de que los colonos ubicaran su producción en centros más poblados y a su vez pudieran adquirir allí productos que no se conseguían en los almacenes de ramos generales de la zona. Por ello, el primer destino al que quisieron llegar fue a Bonpland y luego a Posadas. Entonces era el lugar, o mejor dicho, era el mercado donde se depositaba toda la mercadería de nuestra zona. Entonces se produce un tándem, San Javier, Alén, Bonpland, pero más interesados estaban los de San Javier para llegar a Bonpland. ¿Y cuál era el problema? El problema era Alén, no por la población, ni por el colono, ni por la gente, ni por el estado social de Alén, sino por el problema de su topografía. ¿Qué hacía? Que vos llegabas desde San Javier hasta Alén y no tenías mucho problema, porque no tenías ningún arroyo grande que cruzar, no tenías tanto problema. Pero cuando vos salías de Alén y le embocabas para el lado de Bonpland, te empezaban a aparecer los obstáculos topográficos y los accidentes geográficos, que eran principalmente los arroyos y después los bañados. En los arroyos, y bueno, el arroyo, acá nomás, el Arreame, que cuando llovía mucho levantaba y no se podía subir lo que se conocía como el antiguo Cerro de los Domínguez, como ser, ¿no es cierto? Después de ahí ya cruzábamos prácticamente, ¿no es cierto?, a lugares más importantes, los bañados, denominados bañados chicos, bañados grandes, que también teníamos inconvenientes ahí. Entonces, el problema no era Alén, sino que entendieron de alguna manera que si se trabajaba en forma conjunta, San Javier, Alén y Bonpland para llegar a Posada, la cosa iba a ser diferente. Y se comienza a trabajar más o menos así. Pero también se comienza a trabajar con otra salida, porque todo el mundo quería llegar a Posadas, que era la capital del territorio de ese momento, donde algunos colonos, o la mayoría de los colonos, pretendía vender sus mercaderías en Posadas y no en Bonpland. Bonpland era lo más cerca, pero también había que traer cosas para poder seguir subsistiendo, que Bonpland no te lo permitía. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Buscar las cosas de Posadas. Y a Posadas se podía llegar, en aquel entonces pensaron muy bien,
de dos maneras diferentes. O te ibas por Bonpland o te ibas por Cerro Azul. Cuando mi padre vino de Europa, él tenía sus 10 años aproximadamente, llegaron, pararon Apóstoles a Zara. Y de ahí con una familia conocida ya acá, vinieron primero y consiguieron comprar una chacrita, digamos así, en el kilómetro 38 acá. Y entonces volvió y vinieron en un carro polaco. Tardaron 3 días para llegar hasta la casa ahí, porque fueron desde Apóstoles por lo que hoy es Costera 2 hasta San Javier, y ahí a Pijada San Javier, y vinieron y al tercer día llegaron a su casa. Bueno, y después trabajaban en su chaca con todo, productos de eso, y viajaban a Posada para buscar algunas mercaderías que necesitaban, o principalmente a vender sus productos que llevaban. Entraban primer día, llegaban hasta cerca de Posada, que creo que se llamaba Pojada o algo así, un lugar donde paraban, podían dar de comer a los caballos, bien, agua y todo. Pasaban la noche ahí y de ahí iban al centro de Posada, a las plazas, lo que son las plazas centrales de Posada, vendían su mercadería, compraban su mercadería y volvían hasta Pojada, a la entrada de Posada, de este lado, pasaban la noche y al tercer día llegaban a la casa. Pero eso sí iban bien, pero en el caso de que le agarraba una lluvia, a veces podía ir 4 días o más, y los arroyos más grandes nos dejaban, no se podía pasar con carros y caballos. Bueno, en definitiva, hay varias situaciones donde a los carros más de 500, 600 kilos no le podía poner, ¿no es cierto?, arriba. Pero aparte de eso, cuando tenías lugares fuleros, bañados chicos, bañados grandes, se te enterraban de tal forma que muchas veces tenía que sacar la mercadería, dejarla en un lugar más alto, desarmar parte del carro para que esté más liviana la cosa y lo puedan sacar los animales que lo estiraban, ya sean los burros, los bueyes o los caballos, ¿no es cierto? Ahora, entonces quiere decir que ya el carro fue contribuyendo, digamos, a lo que sería más adelante las picadas, que también fueron, digamos, por otros cuentos que hay y que son realidades, donde los mismos vecinos se ocuparon de abrirla, ¿no es cierto? Y donde tuvieron participaciones, pero para mí sumamente inteligentes, las comisiones de fomento y las comisiones vecinales, ¿no es cierto?, que eran, digamos, lo que le decían a la comisión de fomento: en tal lado falta tal cosa, y se fue tomando nota de todas esas exigencias y tratando, digamos, de buscar lo que hoy llamaríamos subsidios, ¿no es cierto?, para tratar de mejorar esas pequeñas calles o esos pequeños aperturas en el monte. La próxima semana seguiremos conociendo cómo eran las vías de comunicación y los medios de transporte.